buenas noches, bienvenido una vez más al Tribunal Cristiano, y los que nos ven, ¿verdad?, en diferentes horarios, también les saludamos. Soy el pastor Ricky Rosado, ya con el machete en mano, para trabajar con los temas de esta semana, ya en la recta final para las elecciones aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos continentales. Soy, como les dije, el pastor Ricky Rosado. Me acompaña nuestro hermano y amigo, el licenciado y sacerdote Carlos Pérez Toro. Saludos, padre. Saludos, mi querido pastor y hermano. Saludos a todos los que nos están viendo en esta oportunidad de este programa, Tribunal Cristiano. Sí, también quiero informar que nos pueden seguir en nuestras páginas. En el caso del Tribunal Cristiano, si usted quiere ver la serie de programas que hemos hecho, puede entrar en Facebook a Tribunal Cristiano TV. Tribunal Cristiano TV, y ahí va a ver la serie de todas estas discusiones que hemos tenido, muy interesantes, de temas muy diversos, que se aprende mucho sobre esto. Pero también me puede seguir en el Facebook como Ricky Rosado o Pastor Ricky Rosado. Tenemos dos páginas, Ricky Rosado o Pastor Ricky Rosado, y en el Twitter como @Apóstol Ricky, @Apóstol Ricky en el Twitter. Y también los viernes en la noche y domingos temprano en la mañana, ya 6:00 de la mañana, pero los viernes en la noche a las 8 de la noche en Sin Separación de Iglesia y Estado por WKQ 580. También el padre comparte ese programa. Somos ahí coproductores del mismo. Bueno, padre, tenemos aquí una retragila de temas importantísimos que hablar. La doctora Keren Riquelme me escribe que se tiene que excusar. Está en el mensaje del alcalde de Ay Bonito y la presentaron en la primera butaca. Pero nada, la bendecimos, y ya a postrimerías, ¿verdad?, de esta elección, ella corriendo por senadora por acumulación, pues la confianza del pueblo y más los creyentes, ¿verdad?, pues van a poder también ejercer su derecho al voto por ella. Pero yo tengo una serie de temas que quiero ir trabajando contigo, padre. ¿Qué te pareció en esta semana el nombramiento y la confirmación de la jueza Amy Barnett al Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Una mujer, wow, con unos quilates tremendos, que tenemos mucha esperanza de que va a poder manifestar un orden judicial de primer orden para beneficio de los Estados Unidos y nosotros, que somos parte de los Estados Unidos, y por qué no decir muchos lugares del mundo que toman como referencia lo que ocurre a nivel de la judicatura en Estados Unidos. Sin duda, pastor, usted ha tocado un punto importante. La confirmación este lunes pasado de la jueza Amy Coney Barrett es sin duda uno de los acontecimientos jurídicos más importantes de las últimas décadas, porque por primera vez tenemos una sólida mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y eso supondrá que la libertad religiosa, la defensa de la vida del niño en el vientre materno, etcétera, ¿verdad? Toda esta serie de situaciones que estamos viviendo, el gigantismo gubernamental tan típico de las propuestas demócratas, ¿verdad?, de un gobierno que cada vez más va invadiendo la esfera de lo privado, la esfera de la iniciativa personal, del consentimiento de los gobernados. Toda esa visión, que sin duda es la democracia de la diversidad, esta confirmación sin duda es un momento de profunda alegría para nosotros como creyente. Ella es una mujer creyente, madre de 7 hijos, 2 de ellos adoptados en Haití, además de ser madre de 7 hijos, un matrimonio hermosísimo. Esa fue su carta de presentación. Una jurista brillante, una jurista con una concepción que se conoce en el argot jurídico originalista, es decir, se basa en el texto de la ley, no intenta meter concepciones ajenas a la intención original de la Constitución
estatuto. No viene a legislar, viene a interpretar. Exacto, que eso lleva a que se respeta el ámbito de la acción del legislativo y del ejecutivo que responde al soberano. Te pregunto si viene a tu mente ahora casos importantes que afecten las libertades religiosas o los valores, ¿verdad?, que nosotros profesamos, que puedan estar en los próximos meses en consideración del Supremo. ¿Hay alguno interesante que esté? Que Mire, usted se puede imaginar, pastor, hay un caso que tiene que ver con una universidad en Georgia, donde un creyente cristiano joven en la universidad, es estudiante de esa universidad, comenzó a repartir trataditos, ¿verdad?, evangélicos, y hablar a sus compañeros en el campus sobre Jesucristo, lo divino, y se le acercó un policía, dos policías, y le dijeron, dos policías del campus, que tenía que dejar de hacer eso porque si no iba a ser sancionado. La cuestión es que este caso, con todos los incidentes que ha tenido, están en la consideración ahora del Tribunal Supremo. Este caso es un caso en el cual se está planteando lo que se llama la cultura de la cancelación. El Estado, ¿verdad?, está intentando justificar su intervención diciendo que esa propaganda ofendía a algunos de los que estaban allí. O sea, el criterio ahora es: si me ofende, no tienes derecho a expresarlo. Eso es gravísimo. Eso se llama la cultura de la cancelación. Porque a mí, que me moleste el reggaetón, por ejemplo, no me da derecho a utilizar los tribunales para prohibir el reggaetón. Es decir, no todo. Pero esa universidad es la que está llevando el caso, ¿verdad? No todo puede ser resuelto a través de los tribunales. Cuando a mí no me gusta, no hay protección constitucional. Eso es el debate de las ideas. Tú escuchas, tú lo aceptas o no. Evidentemente, por ser una universidad estatal, también, por supuesto, el Estado tiene que intervenir en defensa de un patrimonio estatal. Pero lo importante es que ella va a ser una de las juezas, de los jueces, que va a tomar la determinación, porque está en juego libertad de expresión, libertad religiosa, la cultura de la cancelación. Esto es por decirle un caso. Pero te pregunto, si sabes del caso en detalle, en instancia, ¿cómo se falló? En contra, por eso es que está en el Tribunal Supremo. Y bueno, está bien. Y todo. Y en el circuito también. En el circuito también, por eso está en el Tribunal Supremo ahora, siendo dilucidado. O sea, es la cultura de la cancelación, de que si me molesta, no tienes derecho. Claro, me molesta cuando eres creyente, no me molesta cuando estás promoviendo algún tipo de conducta dentro de esta nueva ortodoxia liberal. Por eso, sin duda, la llegada de esta jueza supone una nueva concepción, consolidar esa mayoría. Claro, esta es una victoria para darle gracias a Dios, porque la acompañamos todos los creyentes en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, la fuimos acompañando con oración, ¿verdad? A pesar de los ataques desequilibrados, poco serios de parte de los demócratas. Pero puede ser una victoria corta, porque si los demócratas ganasen el 3 de noviembre, ellos ya han prometido y amenazado que van a hacer lo que se llama packing the court, es decir, van a intentar ampliar el número con jueces liberales. En la Corte del Tribunal Supremo ahora son 9 jueces, ampliándolo hasta 14 y añadiendo incluso 5 más que sean transitorios. Por lo tanto, lo que se llama packing the court, con eso diluirían esta mayoría conservadora, y evidentemente la agenda antilibertad religiosa, antivida, no tendría, ellos la podrían empujar sin ningún tipo de temor. Por eso es lo grave de 3 de noviembre. Una derrota, lamentablemente, del Partido Republicano es una victoria del aborto. Ya no es del aborto
escúchenme bien, los que me están escuchando en sus casas y que tenemos familiares en Estados Unidos. Si los demócratas ganasen en este momento, la cultura del aborto, por decir así, daría un paso nuevo en su carrera loca de asesinato de niños. Si ya el aborto llega hasta lo que se llama el partial birth abortion, que un niño que ya es viable es sacado la mitad del cuerpo para introducir, por decir así, un cuchillo y poder cortarlo en cantitos con ya la mitad del niño fuera. Es decir, ya los demócratas han llegado hasta ese crimen, pues ahí no se detiene. Ya en Virginia y en Nueva York, ya ni el nacer te protege al niño. Si un niño nace como fruto de un procedimiento de aborto y nace vivo, mamá y papá determinarán con médico si lo dejan vivir o no. Ya es fuera del vientre materno, ya es viable. Por lo tanto, dése en cuenta que esta victoria, que ha sido resonante, sin duda, si pierde el Partido Republicano, los demócratas nos van a empujar una agenda abortista, una agenda antilibertad religiosa. Lo han dicho claro. Ellos no han tenido pudor de decir de manera clara y contundente su victoria va a ser en contra de los jueces pro vida y de la libertad religiosa. Por eso son momentos de oración, creyentes que me están escuchando, porque las elecciones en Puerto Rico y Estados Unidos, tal vez en décadas, son las elecciones más importantes que van a decidir la clase de Estados Unidos y la clase de Puerto Rico que nosotros queremos. Sin duda, el Partido Republicano tiene un problema con la emigración, con el tema de la xenofobia, pero cuando tú miras en esta escala de las gravedades, evidentemente, tanto el problema de migración como de la xenofobia, por decir así, tiene distintas soluciones, pero el problema lamentable que tiene que ver con el aborto y la libertad religiosa, no hay posibilidad de ningún tipo de diálogo con el partido, por decir así, republicano. Por eso yo les insisto a todos ustedes que me están escuchando, la necesidad urgente, la necesidad urgente de que podamos nosotros acompañar con oración estos procesos en Puerto Rico y los Estados Unidos. Sin duda, son momentos gravísimos. Adiós, pastor, se me fue. Yo pensé que no habíamos ido los dos y me indicaron que fui yo el que me fui. Gracias por seguir hablando. Mire, pastor, a mí me dan un tema y es ponerme la lengua en bolines, como decía Genito. Ya veo. Mira, pero en Puerto Rico vamos a tener ahora para la primera semana de diciembre una sesión extraordinaria que la gobernadora ya ha anticipado que va a ocurrir. De hecho, en esa sesión extraordinaria van a bajar varios proyectos, pero la razón principal, y van a bajar también nombramientos, ¿verdad? Pero la razón principal o el punto más relevante es el nombramiento de un juez o una jueza al Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque se va a dar la vacante por edad, ¿verdad? Ya que en Puerto Rico a los 70 años es la fecha límite. Si un juez no renuncia antes, pues aquí es hasta los 70 años. A diferencia del Supremo de los Estados Unidos federal, que es como los otros días que murió la jueza de por vida. De 80 y pico de años, casi 90 años. Sí, es de por vida, sí. Es de por vida. Por lo tanto, aquí vamos a tener esa experiencia y también quisiéramos un juez conservador, ¿verdad? Y se fortalecería más todavía el Tribunal Supremo en ese sentido. O sea que eso va a estar ocurriendo. Y como nota importante, la senadora Keren Riquelme, que corre ahora para el próximo cuatrenio, ella pertenece a la comisión de nombramiento, es la vicepresidenta de la comisión de nombramiento,
y va a estar muy de cerca atendiendo esos nombramientos y especialmente el nombramiento de este juez o jueza que tenga a bien la gobernadora a nombrar. No sabemos todavía quién podrá ser, pero sí sabemos que va a ocurrir. Sí. Pues vamos a estar esperando. Claro, la jueza llega a los 70 años a finales del mes de diciembre, en torno al 24, y el nombramiento se puede hacer antes y confirmar, y cuando juramente, cuando exista la vacante, como es obvio. Por lo tanto, sí, sin duda se puede consolidar. La jueza Anabel es una jueza liberal, ¿verdad? Y por lo tanto, si queda esta vacante, es la oportunidad de llenar esa vacante con un juez conservador. Y eso es, yo creo que en esa línea me parece que se va a mover la señora gobernadora y el Senado de Puerto Rico, que es el único competente, ¿verdad? Con el consejo y consentimiento, como dice en la normativa constitucional, la nomina la gobernadora y con el consejo y el consentimiento del Senado de Puerto Rico. Así que tendremos que ver a ver qué sucede en estos momentos. O sea que muy interesante lo que va a estar ocurriendo, ¿verdad? Sí, estamos muy pastor. Después del 4, cuando nos sentemos a reflexionar el tsunami que haya pasado por encima, podremos sentarnos a ver con serenidad cuál va a ser el escenario empezando en enero. Claro. Eso lo vamos a estar analizando aquí, vamos a estar educando sobre ese tema, cómo se va a comportar esa nueva legislatura, las alcaldías. Claro, las alcaldías no traen política pública, pero sí cuidado, porque hay alcaldías que por su importancia y su estructura administrativa, como San Juan, que tiene escuelas, por lo tanto su influjo va más allá simplemente de recoger basura o de arreglar hoyos de carretera, pues sienta, por lo tanto tiene consecuencias grandes, tiene un sistema de salud inmenso, etcétera, etcétera. Imagínense, el San Juan ha tenido que sufrir una administración que se distinguió por su actitud beligerante con el sector creyente, y a la vez por implantar una agenda ideológica de ideología de género, de orientación sexual, identidad de género, sin ningún otro tipo de pudor que la prepotencia del poder, sin diálogo ni nada. Por lo tanto, es sin duda una situación. San Juan es uno de esos municipios, tal vez el único, que tiene una dimensión que sí, la decisión sobre San Juan va a tener grandes repercusiones, el pastor, sobre mucha gente en nuestro país. En estos días, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, en un reclamo que ha tenido ya desde hace un año por grupos feministas que han estado exigiendo que haya una expresión de una, ellos la han llamado emergencia. Declaración de emergencia. Una declaración de emergencia. Pues la gobernadora, después de un tiempo de trabajo con unos comités, hace la orden ejecutiva y lo expresa como un asunto apremiante, ¿verdad? Básicamente, con relación a esta situación que está ocurriendo con la muerte que han habido de unas 30 y pico de mujeres, casi 40. Y creo que 7 de esas muertes han sido por violencia de género, ¿verdad? Violencia doméstica. Lo demás ha sido por otro tipo de crímenes violentos, porque algunas de estas damas han estado involucradas en situaciones violentas del menudeo o el tráfico o trasiego de drogas, como recientemente ocurrió en la avenida Roosevelt, que una joven que aparentemente es una líder de uno de los grupos de trasiego de drogas a nivel del área metropolitana. Y se ha hecho esta orden ejecutiva y ha levantado
tanto las feministas y los grupos de izquierda liberales un disgusto porque no es lo que ellos querían y no estuvieron ni en la actividad y la han criticado. Especialmente tu amiga Dematria ha estado criticando que eso se quedó corto, que eso no sirve para nada, que eso no es nada. Por otro lado, grupos de mujeres conservadoras y algunos, ¿verdad?, de creyentes, también muy molestos, porque dicen que la orden ejecutiva y que tiene la ideología de género expresa, y bueno, nada, siguen las críticas y a veces es difícil complacer a los sectores. La realidad es que esto no es mucho ni es, y casi es nada, porque algunas de las cosas que se van a implementar, por ejemplo, en el área de educación, estamos hablando de agosto del 2021. Y hasta donde yo sepa, en agosto del 2021, pues ya ella no es la gobernadora. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Ese es Doki. Ah, saludo, Doki. De acá Es que aparece un gato. De acá no, aparece un gato. no lo ofenda, pastor, que No, él es un papillón sí, de que es un perro muy reconocido. de nobleza europea. Muy bien. Pues entonces, analizando esta situación, ya la gobernadora termina el 2 de enero, en efecto, ¿verdad? Viendo por juramento de un nuevo gobernante, y posiblemente esa orden ejecutiva sufra grandes cambios o la eliminen. La realidad es que lo otro que dice es que la policía tiene que investigar, pues ese es el deber ya de la policía, aclarar los casos. Le habla a la Procuradora de la Mujer que tiene que ser más proactiva, pero no la asigna dinero. O sea, esta orden no asigna dinero en ningún momento. Por tal razón, a mí me parece que se vuelve algo más cosmético que otra cosa. Y se quita la presión mediática por un tiempo la primera ejecutiva. Todo esto se va a tener que revisitar luego y ver cómo se va a trabajar cuando entre una nueva administración, ¿verdad? Y decir una nueva administración porque gane Pierluisi o gane Charlie o cualquier otro partido, es una nueva administración. Sin duda, mire, pastor, es una orden ejecutiva que se extiende más allá del periodo de la gobernadora. Ella quiere un poco dejar unas pistas y caminos que deberían seguir las administraciones posteriores. Esta orden ejecutiva tiene varios elementos, ¿verdad? Sin duda, se sostiene en elementos constitucionales, algunos estatutarios, otros de carácter de órdenes ejecutivas de gobernantes anteriores, ¿verdad? Y quiero un poco responder a esta situación dramática de violencia doméstica en Puerto Rico. Trabajaron distintos grupos, ¿verdad? Del espectro del feminismo puertorriqueño, tanto grupos conservadores, grupos de centro, algún grupo un poco más liberal. Algunos rechazaron participar. Matria, evidentemente, son ese tipo de movimientos que si no es lo que ellos dicen, se llevan la bola, el bate, el estadio, apagan las luces. Ellos no sea, todo lo que sea diálogo, ellos, eso no es una asignatura que ellas recibieron en su bachillerato de feminismo. Evidentemente, la gobernadora ha hecho una orden ejecutiva tomando en cuenta las experiencias de las escuelas coeducativas que han sido nulas. No he conocido, al menos que yo conozca, ¿verdad?, alguna experiencia de las escuelas coeducativas, pero su respuesta a nivel de todo este problema de la ideología de género es la propuesta de las escuelas coeducativas en la que se habla de equidad y enseñanza de la equidad. Y se respeta el rol de los padres y de las instituciones educativas públicas y, por supuesto, privadas. Esa es su respuesta. Claro, algunos grupos conservadores se preocupan de que detrás de esta propuesta puede estar metiéndose la ideología de género por la cocina.
La gobernadora insistió, ¿verdad?, de que esta es una respuesta que ella entiende que es consenso de todos los sectores del país. Sus expresiones públicas hablaban sobre cuando le hicieron la pregunta que si la propuesta educativa suponía ideología de género, ella en una expresión que un poco confusa, dijo, es que está incluida en las escuelas coeducativas, están incluidas evidentemente las escuelas coeducativas, a lo mejor ella lo que quería referirse era la enseñanza de la equidad, pero algunos grupos han manifestado su preocupación. Evidentemente la orden ejecutiva es mucho más amplia que el aspecto meramente educativo en el sector público. Se hablan de distintas cosas, ¿verdad? De la policía, se hablan también del problema de la procuradora de la mujer, se pide a las empresas privadas de los medios de comunicación que colaboren con mensajes, etcétera, siguiendo los parámetros de la ONU, etcétera. Por lo tanto, es una orden ejecutiva amplia, tiene fechas como en agosto para implementar en todo el sistema las escuelas coeducativas. O sea, evidentemente, el gobierno que vendrá, que iniciará para responder a ambos partidos principales, han dicho que van a responder a ese problema con una declaración de emergencia y a la vez que van a implementar una serie de medidas educativas, etcétera. Pues claro, ellos me imagino no, pero la ejecutiva no será eficaz. Sí, pero pensar que esta orden ejecutiva promueve la perspectiva de la ideología de género abiertamente no lo es, saberlo. No, abiertamente no lo dice. No lo dice. Aunque hace expresiones, ¿verdad?, de citar la orden ejecutiva de Ricky Rosselló, en la que habla de que el sistema, la rama ejecutiva, no va a discriminar por orientación sexual e identidad de género en la prestación de servicio. Bueno, pero es que eso es una ley ya. Bueno, eso no es una ley en Puerto Rico. En Puerto Rico solamente hay en la ley 22 del 2013 que se tiene que ver simplemente con el aspecto laboral. Pues, pero no discriminamos por la prestación de servicios. Bueno, sobre todo servicio público. Evidentemente hay una orden ejecutiva que al interno del servicio público, mientras no afecte a terceros, ¿verdad?, sino que es el gobierno autorregulándose a sí mismo, pues tiene legitimidad, evidentemente, y es que nadie va, en Puerto Rico, nadie va a discriminar por orientación sexual e identidad de género en la prestación de servicios públicos, como es obvio, ¿verdad? Entonces, pero no hay una expresión clara, de nuevo, las preocupaciones que tienen algunos sectores, con sectores serios del mundo conservador, es que quieren traer la ideología de género por la cocina. Sí, pero tampoco podemos caer en los extremos, padre. Las feministas quieren empujar la ideología de género, cueste lo que cueste. Y entonces el sector conservador, donde quiera ver que nos quieren meter la ideología de género. Entonces estamos polarizando demasiado esto. Y tenemos que sentarnos con tranquilidad de pensamiento, analizar si eso comienza a ocurrir. Hacemos lo que hemos hecho siempre, paramos firmes. Bueno, es que tenemos además esta legislatura actual ha desarrollado, tenemos un instrumento, la ley 85 del 2018, con el artículo 11.01, donde dice expresamente que es función exclusiva de los padres la educación en la sexualidad y la afectividad. Tenemos los instrumentos. Y la ley que dice se diseñó, que aunque no está vigente, pero de ahí es que parte la orden ejecutiva, aclara y define lo que es la equidad de género y esa enseñanza en la escuela coeducativa. Lo define de manera clara, evidentemente. Un sistema de educación que es tan burocrático, en la que a veces se toman determinaciones que no pasan por las cabezas ni a veces ni siguen los parámetros del gobierno central, la política pública, pues puede suceder. Y pero hay que, como quien dice, una feligre suya, que no voy a dar su nombre, porque usted debe recordar su nombre claramente, que dice que la mayoría de los maestros en el sistema de educación se opondrían si
se opondrían, y los padres también. Y nosotros vamos a estar legislando. O sea que yo creo que no panda el cúnico, como decía el ilustre Chapulín Colorado, ¿te acuerdas? Sí, y tenemos, vuelvo a insistir, tenemos instrumentos legales que esta legislatura ha dado a los padres, no solo en el reconocimiento de que tienen un derecho fundamental y que la función del Estado es subsidiaria, no sustitutiva, sino que esa artículo 11.01, gracias a la senadora Naida Venegas, que fue la que hizo esa enmienda, es bien clara. Función exclusiva de los padres en la enseñanza de la sexualidad, de todos los temas de sexualidad y afectividad. Si le quieren empujar la ideología de género, estarían cometiendo un acto ilegal. Eso está claro. Pues, nos opondremos, iremos a los tribunales y tendremos que hacer lo que haya que hacer. Las votaciones ya se están dando, apenas quedan días, ¿verdad? Alguna gente cuando vea este programa más adelante en las plataformas y en el canal, pues dirán, mira, ya mañana posiblemente o a 72 horas o a 48 horas. La realidad es que ya las votaciones se están dando por adelantado. Creo que ya tú votaste, ¿verdad? Por adelantado. No, yo no he votado todavía. Yo voy a votar el día 2 de noviembre. Perdón, bien. El día 6 de noviembre. Pero sí, feligreses tuyos han votado. Sí, sí, han votado. La mamá de Celine, por ejemplo, la feligres mía ya rajó la papeleta. Está bien, pero hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Yo digo, rajó la papeleta. Hasta ahí. ¿Por qué la rajó? Porque si no tengo que usar el mallete. Orden en la sala. Y entonces también se ha estado llevando bastante bien el voto adelantado. Ha habido otras situaciones, pero no son situaciones mayores para un sistema novel y de 230,000 personas que van a participar. De hecho, el sábado van a estar un grupo de personas ya haciendo uso de ese voto en un colegio, ¿verdad? Menos complicado, supuestamente. O sea que el sábado vamos a tener muchas noticias corriendo y los reporteros corriendo para arriba y para abajo. Y ya están contando. Ha habido problemas con el conteo. Han habido dificultades porque hay un partido político que no ha logrado tener el suficiente número de personas para el conteo de los votos adelantados. Eso ha sido el Partido Popular, que 2 veces parece que ha tenido dificultad y han tenido que detener el conteo de los votos adelantados. Pero yo no puedo entender, porque los partidos más pequeños deben tener menos gente. Es que yo honestamente no conozco la dinámica. ¿Cómo se dice? Lo que pasa es que como son los partidos mayoritarios y son los más, tienen que tener más gente para poder cumplir con el volumen. Viceversa los otros partidos, ¿verdad? Que posiblemente pues tienen menos volumen, solicitaron menos votos. Recuerda que este voto adelantado, el Partido Nuevo Progresista nada más solicitó 150 y pico mil de personas. Wow. Sí. Y estos son los 2 partidos principales. Por lo menos tiene que haber 2 partidos allí para contar. Y al ellos no estar, pues. Parece que uno de los 2 partidos llamados principales, el Partido Popular, ha tenido dificultades para conseguir el suficiente número para el conteo. Al menos eso es lo que ha pasado allí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa porque tienen que adelantar ese proceso. Bueno, las plataformas ya están todas circulando, están todas vigentes, la gente puede verlas, puede entrar. Yo sé que tú has leído alguna de ellas, yo he leído las partes que más nos interesan, ¿verdad? Vamos a ser honestos. Claro. Y claro y sincero con eso. Pero la realidad es que la plataforma de Victoria Ciudadana y la plataforma del Partido Independentista, en el caso nuestro como sector de fe y por lo que hemos luchado, ahí quedaríamos desprotegidos y sería un retroceso para las iglesias, escuelas, para la libertad. Ese caso ahora mismo que está llegando a los Estados Unidos, que espero yo que el Tribunal Supremo lo resuelva contundentemente, honrando la libertad de expresión en el campus universitario,
pues también nos sería quitado y eliminado básicamente con las expresiones y la plataforma del Partido Independentista y por qué no decir de Victoria Ciudadana, que se parecen en algunos puntos en ese sentido. El Partido Independentista y Victoria Ciudadana tienen una concepción de la libertad religiosa como un problema. Su visión es negativa. Reducen, si todavía le queda algo a la libertad religiosa que ellos proponen, reducen la libertad religiosa a una simple expresión de libertad de culto, que uno nunca sabe cuánto alcance tendrá al final de este proceso de secularización que ellos proponen. Todo lo que la libertad religiosa supone, ¿verdad? Respeto a la conciencia de los creyentes, poder actuar conforme a tu conciencia creyente, las expresiones en el ámbito público de la libertad religiosa, desde orar. Sería muy restricta y hasta cosmética. Bueno, podríamos llamarla, sí. La idea de ellos es reprimir porque ellos quieren proponer un Estado que ellos sería como la libertad religiosa de Cuba, que reconoce sí la Iglesia Católica, pero mientras tenga allí el templo adentro. Adentro. Mire si es así que en Cuba, porque las actividades de culto tienen que ser hechas en templo, que la Iglesia Católica le presta a los pentecostales sus templos para que puedan tener actividades extraordinarias de culto. Y me contaba, hombre, el pastor Alberti, me contaba él que él fue a predicar en Cuba, le permitieron. Y entonces el pastor le dijo, bueno, vamos a la Iglesia Católica, y porque ya el padre me arregló el templo y hasta me sacó las imágenes para que yo pudiera tener mi culto evangélico. Esos niveles de diálogo, ¿verdad? Se llega. Evidentemente, la propuesta de ellos es una propuesta secularizante. En el caso de Victoria Ciudadana, incluso, ellos están proponiendo, y es una de las cosas más terribles que de Victoria Ciudadana, es que ellos están proponiendo para erradicar el discrimen por género, nos comprometemos con los cambios sociales que lleven a romper con la idea del sexo binario y cisnormativo que acepta solo dos categorías rígidas, varón masculino, mujer femenino, y la heterosexualidad como la única orientación sexual. Estableceremos políticas públicas para producir los cambios culturales que erradiquen el machismo, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la xenofobia, etcétera. Ustedes se pueden imaginar que es una agenda tipo de, por decir así, desde la prepotencia del poder, cambiar esquemas culturales donde la disidencia tiene que ser cancelada, la cultura de la cancelación, que el caso que está en el Tribunal Supremo, desde la prepotencia del poder, no es solo la educación. Me imagino que cuando esas leyes, la prédica sería reducida. Claro. Y en la educación, eso de iglesias, escuelas, sería limitado. Pues imagínese el espacio para la libertad religiosa, por ejemplo, del servidor público, sería eliminada. Es más, ellos llegan a decir, Victoria Ciudadana llega a decir lo siguiente: las entidades gubernamentales no podrán llevar a cabo transacciones o actividades, incluyendo contrataciones u otros negocios jurídicos que tengan como propósito, objetivo o efecto adelantar alguna idea o credo religioso. Es decir, todo lo que tiene que ver con los servicios. Todas esas organizaciones de base de fe tienen que desaparecer, porque si el comunitario desaparece. No puede tener ninguna relación con el gobierno. Aquí lo dice, no puede haber ningún tipo de transacción que comporte el adelantar una idea. Es que se adelante una idea, porque si la Iglesia Católica, si yo tengo aquí un comedor para pobres con fondos públicos, pues claro, todo el mundo sabe que esta es en un contexto religioso de adelantar. Pero eso estaría violando la Constitución. Estaría violando, pastor, ambas propuestas. Y la Constitución Federal también. Claro, ambas propuestas no toman en cuenta el Estado de Derecho en Puerto Rico, en la que aplican unos parámetros
que ellos obvian conscientemente, porque en el caso del Partido Independentista lo sabe, su candidato que hizo una propuesta de proyecto de ley que enmendaba las iglesias escuelas y dice en la exposición de motivos que en Puerto Rico aplica el Religious Freedom Restoration Act. No aparece en la propuesta independentista, que es uno de los parámetros para discernir el alcance de la libertad religiosa en nuestro país. Digo, si la gente quiere votar por esto, aténgase a las consecuencias. Ellos van para crear un estado secular tipo, el modelo. ¿Cuál es el modelo de gobierno honesto y limpio, entre comillas, que propone el Partido Independentista? La Cuba de Fidel, la Venezuela de Maduro. Evidentemente, la gente puede ver cómo es la libertad religiosa en esos contextos totalitarios. Vamos un poquito más a la realidad, porque a esa gente todavía le resta camino antes que el tiempo se nos acabe. Los dos partidos principales. Pues miren, los dos partidos principales tienen propuestas al sector creyente. Eso es así. En el caso del PNP, tiene propuestas concretas, como veíamos la semana pasada, de libertad religiosa, propuestas en las cuales expresamente dice que se evitará cualquier intervención indebida del Estado en los asuntos de las iglesias, respetando el ámbito de autonomía. Utiliza la expresión dogmática. Tiene también una propuesta de personalidad jurídica, de reconocimiento de la personalidad, de hacer proyectos de ley. Oye, Carlos, dice que respetará el derecho de los ciudadanos conforme en relación a la libertad religiosa, en el renglón de libertad religiosa, pero me gusta algo aquí y dime si lo que a mí me gusta es correcto. Porque a uno le puede gustar algo, pero no sabe lo que está interpretando, ¿verdad? Conforme a nuestras constituciones de Estados Unidos y Puerto Rico, así como toda legislación vigente. Ellos de manera indirecta, no expresa, están reconociendo que hay un ámbito estatutario en la cual amplía, por decir así, la comprensión, el entendimiento de la libertad religiosa. Además, van a leer. Ahí estaría incluido el Religious Restoration Act al decir legislación vigente. Bueno, me imagino que sí, pastor. Ellos no lo explican, pero me imagino que sí. Ahora, también van a legislar sobre la excepción ministerial. Y además tienen todo en esa base de fe, valores con impacto, tienen toda una propuesta para ampliar, vincular al Estado en todos los servicios que prestan, es decir, de ayudar a las iglesias en toda la prestación de servicio a los más vulnerables del país. Evidentemente. Hay un punto que a mí me gusta también aquí que dice: rechazaremos cualquier intromisión indebida. Sí, ya lo he dicho, pastor. Ok, y también reconoce las iglesias escuelas y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Esa segunda no está tan clara, ¿verdad? Ese es uno de los elementos tal vez deficientes de una propuesta que tiene cosas muy positivas. ¿Qué cosas tal vez suscitan, vamos a llamarla inquietud al sector creyente? No hay un reconocimiento expreso del derecho fundamental de los padres a educar a los hijos conforme a sus valores. Evidentemente ya eso es parte de la normativa actual y por lo tanto hay una continuidad, evidentemente, en los legisladores PNP. Y evidentemente el decir que reconoce la legislación, el poner las iglesias en el... Pero un segundito, pastor, para terminar este día no se me olvide. El poner las iglesias en el contexto de las organizaciones sin fines de lucro de base de fe es un elemento reductivo que puede prestarse a confusión. Claro, ellos han propuesto que precisamente parte de su propuesta es definir la personalidad jurídica de las instituciones eclesiales. Y a la vez, el tema LGBTQ puede suscitar, hay unas preocupaciones, vamos a ponerle inquietudes, que algunas de esas propuestas pueden incidir sobre el derecho a la libertad religiosa y sobre todo porque se utiliza la expresión de perspectiva de género, aunque el candidato lo ha intentado explicar. Usted es abogado y de los mejores.
usted sabe que va a haber cosas que va a tener que terminar decidiendo los tribunales. Bueno, yo no creo que habrá que llegar tan lejos, sino que yo creo que el proceso legislativo, el debate público, encauzará muchas de estas inquietudes. Y digamos un poco, para que no se nos acabe el tiempo, de lo que el Partido Popular y Proyecto Dignidad. El Partido Popular tiene una propuesta semejante al Partido Nuevo Progresista, tiene todo un acápite y se dedica sobre todo a los servicios que prestan las comunidades de fe a los sectores más vulnerables. Es amplio. Lamentablemente, invisibilizan completamente todas las otras inquietudes, libertad religiosa, las intervenciones del Estado, la personalidad jurídica, etcétera, lo invisibiliza completamente. Solamente deja una cosa, y es de que los enfermos, ellos van a legislar para que los enfermos tengan derecho a poder acceder, ¿verdad?, a los servicios de sus sacerdotes y pastores. Y el Partido Popular en su propuesta de la perspectiva de género. Eso es, si Zaragoza entra, eso se acaba. Claro, pero déjeme terminar este punto porque es muy importante, porque no tenemos mucho tiempo para que puedan ver una visión completa. El problema es que la perspectiva de género es mucho más amplia y lamentablemente las inquietudes que presentó el candidato, la que dijo que iba a consultar a papá, la comunidad escolar, en la escuela, desaparece en la propuesta de perspectiva de género y tiene una radicalización que de nuevo suscita grandes preocupaciones. Por ejemplo, entre las cosas para crear una nueva mentalidad en perspectiva de género a nivel cultural es una campaña anual para poder proponer juguetes de manera en perspectiva de género, por llamarlo así, asexuados. Yo no sé lo que significa, ¿verdad?, esa propuesta. Si un nene se le va a decir que puede jugar con muñeca de nena. A eso lo que se pretendían antes, que los niños en la escuela se vistieran de niñas para que se entierran y se vieran la igualdad, y las niñas se vistieran de niños. Yo creo que va, lamentablemente, va en esa línea. Claro, de nuevo, la propuesta LGBTQ del Partido Popular suscita también preocupación, porque hay cosas que si tú le propones acá y no has logrado buscar un acomodo razonable, van a chocar las propuestas, ¿verdad?, entre los distintos sectores. Lamentablemente, ese puente hay que crearlo. Será parte del debate. En el caso de Proyecto Dignidad, evidentemente tiene una propuesta clara sobre libertad religiosa, tiene una propuesta sobre el derecho a la vida que está ausente en los dos partidos principales, tiene una propuesta sobre libre, la educación tiene que ser reconocimiento del derecho fundamental de los padres, que en el Partido Popular desaparece por completo. O sea, en el PNP todavía se habla de consulta. En el Partido Popular, lamentablemente, desaparece por completo. El partido Proyecto Dignidad lo propone. Claro, todo este aspecto que se ha desarrollado mucho más el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, lo que tiene que ver con las comunidades de base de fe, sin fines de lucro y de servicio, no es tan amplio en el proyecto de Proyecto Dignidad, en la propuesta, y sobre todo la personalidad jurídica de las instituciones eclesiales. No hay ningún tipo de propuesta, la tiene el Partido Nuevo Progresista. Evidentemente es una buena propuesta. Yo creo que los tres partidos están intentando responder a las inquietudes. Yo tengo que decir algo sobre eso. Ajá. Y me preocupa mucho el Partido Popular, especialmente por el Senado. Zaragoza, Vega Ramos, sí, y Ada Álvarez y otros más. Esa gente ya lo conocemos, ya sabemos cuál es su fórmula, ¿verdad? El PNP tiene un poquito más, el Senado un poquito más conservador y de más creyente, excepto Brenda en el Partido Popular en ese Senado, que sería una de las personas, ¿verdad?, que pudiéramos tener allí de defensa. Sí, sin duda. Sería...
déjame terminar este pensamiento. En el caso de Dignidad, pues también sufrimos de eso, que la única candidata que proponen al Senado es Joan, y sería una contra todo ese aparato allí. O sea, que el elector tiene que saber un voto inteligente, porque no puede depender de una legislatura. O sea, puede ser que las plataformas estén ahí, pero recuérdense que las políticas públicas las establecen las cámaras, en este caso Senado y Cámara. Los cuerpos legislativos, sí. Evidentemente, pastor, cada uno tendrá que tomar las decisiones que considere oportunas o hacer un voto de conciencia, tomando en cuenta, otros tomarán en cuenta cuál es el voto más práctico, etcétera, distintos elementos, ¿verdad? Y usted ha mencionado, hemos mencionado a tres de las grandes mujeres, que es Keren Riquelme, ¿verdad? Nuestra querida Keren Riquelme, nuestra querida Brenda de Arrarás y nuestra querida Joan Rodríguez Bebe, pero la gente tendrá que tomar las determinaciones tomando en cuenta el programa de gobierno de cada uno de estos partidos políticos y sobre todo aquellos que tradicionalmente se les conoce como los partidos mayoritarios. Sí. Y la preocupación que debe suscitar en el país la propuesta de libertad religiosa que viene de personas como Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Ignoran cuál es el Estado de Derecho en Puerto Rico sobre la libertad religiosa. Mi libertad religiosa, la de usted, la de que los están escuchando, está en peligro porque ellos no logran entender de que en una sociedad de la diversidad que ellos quieren promover, pero que da la impresión que lo que ellos quieren hacer es lo que podríamos llamar one way diversity. Bueno, y ese es mi gran peligro. Gracias, Padre, una vez más, y gracias a los amigos y hermanos que han estado con nosotros. Dele share después al programa para que más personas se eduquen. Pues hay gente por ahí que necesita información. Pues mira, aquí tiene información que lo pone a pensar y a analizar correctamente. Bueno, muchas bendiciones, Padre, y al pueblo de Puerto Rico, y hasta donde llegue esta señal, porque usted sabe que por las redes esto corre y corre y corre. Y saludamos a nuestra querida Keren Riquelme, que no pudo estar con nosotros y que le hubiera gustado estar. Un fuerte abrazo a Keren, a quien queremos tanto nosotros. Amén. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Hasta luego.